apagando esto y vamos a ir subiendo. Vamos a darle una repasada rápida a este proyecto de investigación que se hizo en el año 2018, que fue presentado en unas jornadas. Me van sonando ahí para que yo deje admitir, ahí está. Este trabajo de investigación trata sobre una comparación del comportamiento de los aceros soldables y los aceros normales. Ambos ADN 420, solo que los soldables tienen una S y los no soldables no tienen nada. Le vamos a llamar normales a partir de ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De a poquito se fue introduciendo los aceros con características soldables, que ojo, lo de soldable significa que es soldable a temperatura ambiente. Los aceros ADN que no tienen la letra soldable también se pueden soldar, solo que necesitan precalentarse a una determinada temperatura, realizar un proceso de soldadura que es un poco más complejo y realizar un enfriamiento controlado. Entonces, los hace no soldables en situaciones de temperatura ambiente normal y bastante complejo de realizar en una obra, prácticamente que se tiene que realizar en taller. ¿Qué sucede? Los aceros con características soldables difieren en su respuesta, si analizamos la curva tensión-deformación, difieren en el comportamiento de los aceros no soldables, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que si uno compara la tensión última versus la tensión de fluencia obtenida de un ensayo, en los aceros normales tenemos una relación, si relacionamos tensión última sobre tensión de fluencia, ambas reales, en los aceros normales tenemos una relación de 1,4 a 1,65, de forma, o sea, estamos en este rango. Mientras que en los aceros soldables esto baja sustancialmente a 1,10 y 1,20. ¿Esto por qué es así? Porque a las acerías aplican un proceso diferente que se basa en, bueno, yo tenía preparado este PowerPoint, pero está muy resumido porque es para las conferencias, da muy poco tiempo, entonces vamos a ir viendo un poquito las cosas importantes del PowerPoint y las cosas importantes del archivo PDF. ¿Cómo se fabrica el acero ADN denominado normal? Me voy a hacer una copia de esto. El acero normal, ahí va. El acero normal sale del tren de laminado aproximadamente 1000 grados, o sea, ya está conformado, ya tiene la forma que conocemos, todo sale del tren de laminado a 1000 grados y se lo deja enfriar a temperatura ambiente, hasta que alcanza un equilibrio con la temperatura ambiente, ¿sí? Por eso se llama acero de dureza natural, porque su dureza o su resistencia está relacionada solamente con su composición química. Aproximadamente, vamos a decir que este acero tiene un 0,45, como cuesta dibujar, por ciento de carbono, ¿sí? Entre otros componentes, pero el carbono es el que más impacta en su comportamiento. El acero ADN soldable, lo que se hace es, apenas sale del tren de laminado, más o menos a la misma temperatura, en el mismo rango de temperatura, se lo rocía con agua, entonces se hace un temple superficial. Entonces la temperatura de superficie baja drásticamente, fíjense que en apenas un segundo o vamos a decir 3, 4 segundos la temperatura baja casi la temperatura ambiente, se crea en la periferia martensita, que si ustedes recuerdan las clases de materiales de construcción, la martensita se crea justamente al enfriar el acero de forma rápida, y como el núcleo apenas bajó su temperatura en ese proceso, el mismo núcleo le aporta calor para que ésta se haga un proceso de revenido y tengamos martensita revenida, que es, si quedáramos solamente aquí en el enfriamiento brusco, tendría características muy frágiles, y con este revenido se logra que tenga un poco más de ductilidad y el núcleo
se enfría prácticamente, o sea, un poco más rápido en términos de tiempo que el acero ADN normal, pero se enfría lentamente comparado con la superficie y se crea una fase de perlita, ¿sí? Que es bastante dúctil, mucho más blando y mucho menos resistente. En consecuencia tenemos un acero que no es tan de acero de dureza natural, porque si habíamos dicho que era natural, que era debido a sus propiedades químicas, aquí se le está aplicando un temple superficial, un revenido y una serie de cuestiones que ya para mí es como un poquito hacer trampa. Pero ¿cuál es la gracia? Que logran bajar el contenido de carbono a, digamos, 0,25. ¿Sí? ¿Esto qué les permite? Les permite que durante el proceso de laminado, o sea, todo lo que está aquí antes del enfriamiento, en ese proceso de laminado este acero sea más blando, ¿sí? Al ser más blando, el tren de laminado es menos robusto, es más barato y se hace más rápido. Entonces ahí es donde un poquito nosotros nos venden que tiene propiedades soldables, pero en realidad lo que están haciendo negocio, en cierta forma, son las acerías. Al hacer un producto más sencillo de fabricar y menos costoso en términos de maquinaria y diferentes procesos que tienen que hacer para lograrlo, ¿sí? Por el contrario, necesitan tener una parte de temple que tiene que estar bien controlada, si no el efecto no se logra. Entonces, bueno, hasta acá estamos más o menos claros que tenemos un acero ADN normal que tiene casi el doble de carbono que el acero soldable. Esto es debido a que se quiere darle propiedades soldables y a su vez se quieren bajar los costos de producción. Ahora, ¿cómo impacta esto en nuestra parte, digamos, de usar este acero para estructuras de hormigón? Y impacta de la siguiente manera. Si nosotros nos vamos a lo que sería la curva tensión-deformación del acero, ¿sí? Representada de forma idealizada con este gráfico, en ambos aceros nos coincide, o sea, el módulo de elasticidad, vamos a tener lo mismo, vamos a tener también un periodo lineal inicial, pero nos va a repercutir en nuestra tensión de fluencia, que ya vamos a ver más adelante que para los aceros soldables suele tener una tensión de fluencia más alta que los aceros de dureza natural. En los aceros soldables tenemos un plafón más largo, bastante más largo, y una ganancia de resistencia menor, ¿sí? Entonces, si en negro estarían los aceros normales, la curva sería más o menos así, y en azul tenemos una curva idealizada de los aceros soldables. Ahora, ¿cómo influye? Tener una tensión de fluencia mayor, tener un inicio del endurecimiento mayor, ¿sí? Porque esto pasa para acá. ¿Cómo influye tener un módulo de endurecimiento que en los aceros normales con una pendiente bastante pronunciada y aquí mucho más débil en los aceros soldables? Y por suerte, lo que sería la deformación última, acá hay que diferenciar, yo les quiero hacer una diferencia entre la deformación última, ¿sí? Que por lo general que es cuando se alcanza la máxima carga, según este gráfico, estamos entre 8 a 10%, ¿sí? De estiramiento. Pero el acero, digamos acá continúa, y esta parte por lo general en los ensayos no se puede medir, se mide cuando se fractura la barra y se reconstituye la barra y podemos medir la deformación final. Esta otra deformación siempre, por reglamento, por nuestros reglamentos, debe ser mayor al 12% y por suerte siempre da mayor al 12% y podemos encontrar valores casi hasta el 20% en los ensayos. Entonces, aclarado esto, vamos a ver que, ahora vamos a adelantar un poquito. Perdón, ya me está adelantando mucho.
Para el diseño de estructuras de hormigón armado es bastante deseable tener, o lo que se requiere de un acero es tener una zona inicial, lineal, elástica, bien definida, que sea prácticamente una recta. Luego se cree, porque acá ya entramos en todo lo que sea comportamiento plástico, vamos a entrar en una zona que es un poquito difícil y no hay tanta certeza, ¿sí? Entonces, se cree que tener un plafón de fluencia alargado y bien chato, digamos, que no aumente la resistencia, es bueno, y luego tener una zona de endurecimiento también es bueno, ¿sí? Pero esto de bueno o malo son cuestiones cualitativas. Es muy difícil encontrar algo que precise cuáles son los valores deseables, ¿sí? Si a mí me preguntan qué es lo que prefiero que el plafón de fluencia sea lo más corto posible, o que no tenga directamente, que empiece aquí el endurecimiento, y el endurecimiento sea bastante acentuado, o sea que empiece la curva bastante fuerte, pero sin irnos muy alto en resistencia, o sea que ahí nomás se aplana. ¿Por qué? Porque el acero cuando entra en el plafón de fluencia, vamos a borrar alguna de estas líneas que he hecho porque ya no se entiende nada, cuando entramos en el plafón de fluencia en esta zona, el acero se queda sin rigidez, ¿sí? O sea, un aumento de la deformación no lleva a un aumento de tensión o de fuerza. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando está en tracción no sería no tan crítico, o sea, lo que vamos a notar en una estructura de hormigón es que las fisuras empiecen a crecer de tamaño con bastante velocidad, porque el acero se estira, el hormigón no alcanza a acompañar esa gran deformación y se crean fisuras, que después hay que cerrarlas, esas fisuras, ¿sí? Entonces, para cerrar esas fisuras, supongamos que la carga se revierte, como en un sismo, yo necesito a ese acero que ya se estiró, aplicarle una fuerza de compresión. Cuando aplico una fuerza de compresión, va todo bien, voy aplicando una fuerza de compresión, y después tengo lo que sería la fluencia en el otro sentido. Si me quedo sin rigidez y la barra tiene problemas de inestabilidad que quiere empezar a pandear, vamos a empezar, o sea, la barra si no está bien sostenida, efectivamente pandea, ¿sí? Pandea. Cuando tenemos un poco de endurecimiento, o sea, si siguiera esta curva, a esa fuerza de compresión, que se le suma como un momento a la barra debido a que se quiere inestabilizar, resulta que al aumentar la rigidez del acero, logramos tener un poco de momento resistente en esa barrita que quiere pandear, y el pandeo se demora o se retrasa. ¿Hasta aquí me escuchan bien? ¿Más o menos estoy siendo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión? Porque ahora vamos a entrar más de lleno en los resultados y me gustaría saber si ¿cómo se llama? Se está comprendiendo. Sí, ingeniero, todo bien. Todo perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar un poquito. Esto que les decía de que pandea, fíjense que una fórmula propuesta en los libros para la separación de estribos, porque si nosotros tenemos una columna vista en elevación, con sus armaduras, ¿sí? Sus estribos, y una fuerza de compresión, la compresión es tomada, o suponiendo que las deformaciones son compatibles entre el acero y el hormigón, por el hormigón y el acero. Pero ¿qué pasa con el acero si quiere empezar a pandear? ¿Sí? Me va a reventar el recubrimiento y se va a empezar a aplastar el hormigón en esta zona y empieza a fallar la columna. Entonces, si yo tengo una relación entre la tensión última, ¿sí? La que tenemos aquí, y la tensión de fluencia chica, ¿sí? Vamos a decir más o menos 1,2, que serían los aceros soldables, mi separación de estribo debería ser, de forma ideal, cercana a las 4 veces el diámetro de la barra a sostener, ¿sí? De las barras longitudinales. Pero si yo tuviera
una relación de 1,5, que serían los aceros normales, mi separación de estribo puede ser 6 veces el diámetro, y así es como están escritos los códigos. Entonces aquí tenemos un primer problema. Nos cambian el acero, no sabemos bien cómo se comporta, porque todavía no hemos visto los resultados, pero ya algo les anticipé. Y nosotros seguimos separando los estribos con 6 veces el diámetro. Entonces, ¿podemos o no tener un problema? Y pareciera que sí. Entonces, vamos a seguir más adelante y vamos a ver qué nos dice la reglamentación. La reglamentación, el CIRSOC 201, nos dice que podemos tener 3 barras, o 4, pero acá está agrupado como una sola clase. Tenemos el acero AL, que es el acero laminado, 220, o sea, con tensión de fluencia 220 megapascales, y del tipo liso, ¿sí? Es una barra lisa. Esto nosotros no lo usamos porque no se puede usar en zona sísmica, pero eventualmente en otras zonas del país uno podría armar el hormigón con acero liso. Para zona sísmica estamos solamente permitidos de utilizar este dos tipos de barras. Estos dos tipos de barras, el acero ADN 420 y y su versión soldable. Y los requisitos son los mismos. Debemos tener una tensión de fluencia característica de 420 megapascales. Esto no quiere decir que cuando ustedes ensayen una barra van a tener 420 megapascales. Quiere decir que si ustedes ensayan un montón de barras, el 95% de las barras debería dar 420 o más. ¿Cuánto más? Y tampoco lo dice cuánto más. O sea, si ustedes ensayan algo de 800 megapascales, digamos que pasaría. O sea, tensión de fluencia de 800 megapascales. Ahora van a tener problemas para cumplir la deformación última o la deformación máxima o de fractura de 12%. Y luego que tienen otra restricción en cuanto a la máxima resistencia, que es de 500 megapascales. Suponiendo que ustedes tengan 420 megapascales de fluencia y 500 de rotura, ustedes tendrían una relación de 1,2. ¿Sí? Pero por lo general este valor de 420 es cercano a 500, entonces casi que tendrían, si este es 500 y tienen como máximo, o sea, como mínimo una resistencia última de 500, estarían como con un endurecimiento cercano a 1. Lo cual da bastante, o sea, da algunos lineamientos, pero no nos da ninguna seguridad de qué es lo que tenemos como acero. Por otro lado, la norma IRAM establece que la relación, este sería, el RM sería el FU que nosotros conocemos, ¿sí? Lo tenemos FU sobre FI. Ambos reales obtenidos del ensayo. Nos dice que el acero, para la norma IRAM, con que la relación entre la tensión última sobre la tensión de fluencia sea mayor a 1,1, ellos están de acuerdo. Anteriormente, esto era 1,2, ¿sí? Y casualmente la norma IRAM se cambió cuando empezaron a salir los aceros soldables. Entonces, bueno, hay varios cambios que fue introduciendo la industria y nosotros nos enteramos cuando fuimos a ensayar una barra para unos ensayos, quizás para un práctico de materiales de construcción, que el comportamiento era bastante diferente. Por otro lado, tenemos unas condiciones adicionales que las va a introducir el IMPRES CIRSOC, ¿sí? El IMPRES CIRSOC 103, parte 2, que es la referida a estructuras de hormigón armado. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos, si bien nuestra tensión de fluencia característica 420 megapascales, esta no puede superar, o sea, la tensión real de fluencia de ensayo sobre los 420 no puede ser, debería ser menor a 1,3. O sea que si yo tengo 420 megapascales por 1,3, da algo de 550 megapascales. Entonces ya tenemos un poquito más de definición. Nuestra tensión de fluencia debería ser como mínimo 420 megapascales y como máximo 550. Y luego tenemos otra restricción donde la tensión última real sobre la tensión de fluencia real
debería ser mayor a 1,25. Entonces, bajo esta hipótesis, los aceros soldables no cumplirían porque dijimos en un principio que estaríamos entre 1,1 a 1,2. Entonces tenemos un problema si hemos diseñado estructuras y en esas estructuras han colocado aceros soldables, porque de hecho es el único que se consigue, no cumpliríamos esta condición. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso, ¿qué se hizo? A partir de este proyecto de investigación y el próximo que vamos a ver, se planteó una reforma, un cambio sobre el reglamento de imprecisión 103. Ese cambio se encaró como una adenda para bajar un poco este número, ¿sí? En base a lo que hacen los otros países y de diferentes investigaciones de otros autores, para bajarlo a 1,15. ¿Sí? Finalmente, el IMPRESIL-SOC del año 2015 o 2018, porque le cambiaron la carátula ahora, pasó a ser, o hay una nueva versión del 2020 que incluye esta modificación que vamos a ver. Bueno, entonces, como les decía, el acero que ustedes deben usar en zona sísmica, según la reglamentación del año 2015, debería tener una tensión de fluencia mínima de 420, máxima de 546, acá está el número exacto, pero es 420 por 1,3, y la resistencia mínima a la tracción, o sea, cuando la barra se fractura, si yo tengo 420 de fluencia, la mínima, o sea, 420 por 1,25 sería 525, y la mínima, si yo tengo una tensión de fluencia alta, debería ser 683. Entonces, mi acero debería estar en esta zona, superior a este valor o superior a este valor, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, la gráfica que vimos inicial de tensión de formación tiene tres partes, o se idealiza mediante tres partes. Una zona lineal, donde necesitamos modo-elasticidad y la deformación de inicio de fluencia o deformación de fin de la zona elástica. Tenemos un plafón de fluencia que se representa con esta ecuación, que puede o no existir, y luego tenemos una zona de endurecimiento que queda determinada en función de esta fórmula de aquí, donde los parámetros más importantes es la deformación, se denomina ESH, que es de deformación del inicio del endurecimiento. Tenemos el módulo de endurecimiento como parámetro, y ¿qué más? Y la tensión última, ¿sí? En esta zona de aquí. Con eso podemos definir la curva y parametrizarla. Entonces, en función de los resultados, vamos a ir repasando qué se obtuvo para cada acero. Entonces, de una recopilación de ensayos sobre barras de 8 milímetros de diámetro, tenemos que los aceros normales, para este caso de 8 milímetros, están todos agrupados aquí en estas curvas, donde tenemos una zona lineal elástica, empieza la zona plástica, no hay plafón de fluencia y directamente empieza a endurecer hasta la máxima deformación, que siempre es mayor al 12%, solo que en algunos casos se ha retirado el instrumento de medición de forma anterior a la rotura para poder proteger. Para el caso de los aceros soldables, la línea, en este caso hay un solo espécimen de acero soldable que se marca con la letra S, y en este caso la acería es Gerdau. Fíjense que presenta un plafón de fluencia bien marcado, con una tensión mucho más alta. Aquí casi teníamos 420 megapascales, el inicio de la parte plástica para los aceros normales, y para el acero soldable casi que estamos en los 500 megapascales el plafón de fluencia, y el inicio del endurecimiento, que podría estar por aquí,
casi empieza en el 3% o 3,5%. No es tan definido, pero digamos que en el 3,5% ya el plató dejó de ser tan horizontal y empezó a tener una pendiente. Fíjense lo que pasa también con el módulo de endurecimiento. Aquí el módulo de endurecimiento se mide aquí. Bueno, me sale muy vertical. Analizando estas curvas, fíjense, para el acero normal, el módulo de endurecimiento está cercano a 6.000 megapascales. Mientras que para el acero soldable es del orden de la mitad, ¿sí? 3.000. Todos cumplen la condición de ser menor a 1,3, la relación entre la tensión de fluencia real y la tensión de fluencia especificada. Y todos cumplen en un endurecimiento mayor a 1,25 los aceros normales, pero el acero soldable no, se quedó en 1,20, no llegó al 1,25. Veamos qué pasa si uno agarra y de todas estas curvas de aceros normales saca una curva promedio y la comparamos con una curva promedio de los aceros soldables también, pero en este caso uno solo, o sea, sería esa misma curva. Aquí se nota un poquito más limpio, en celeste sería el acero normal y en naranja el acero soldable. ¿Qué pasa si estas curvas, tanto las curvas de naranja como azul, la dividimos por la tensión de fluencia? O sea, a la curva naranja la dividimos por 500 más o menos, y a la curva azul por 450, 440, lo que sea. Y la representamos aquí y nos basamos en esta escala. Vamos a ver que el acero soldable se mantiene casi en 1 la relación, perdón, en todo el plató, y en la zona de endurecimiento empieza a crecer, a crecer, a crecer, y no llega al límite de 1,25. Por el contrario, el acero normal empieza a endurecer desde un inicio de la zona plástica y crece llegando a un valor superior al 1,25, ¿sí? Con lo cual, para esa época se veía como que este acero cumplía la normativa y este no cumplía, lo cual plantea muchos interrogantes, dudas, y uno no sabía qué hacer. En el caso de los aceros, en los aceros de diámetro de 10 milímetros, tenemos un grupo de barras, estas de aquí, del tipo normal, o no soldable, por decirlo de otra manera, que se parecían a las barras del 8, sin un plató de fluencia, y otras barras normales también, con plafón de fluencia y un gran endurecimiento, cuestión que las dos llegaban a grandes tensiones, partiendo de unas tensiones de fluencia más o menos altas, pero cumpliendo con la norma. Por el contrario, el acero soldable se vuelve a repetir, que tenemos un gran plató de fluencia, prácticamente en el límite de lo que sería el máximo de tensión de fluencia, un inicio del endurecimiento cercano al 3%, mientras aquí tenemos un inicio del endurecimiento cercano al 1%. Entonces uno se empieza a plantear qué es lo que pasa, si esta gran diferencia de inicio de endurecimiento influye o no influye en el comportamiento global del elemento estructural o en el comportamiento local, ya sea del material, por pandeo, por grandes deformaciones, etc. La misma gráfica de comparación, fíjense cómo crece en la parte plástica la tensión en forma relativa a la tensión de fluencia, mientras que en el acero soldable no crece, se queda estancado. Lo mismo pasa en los aceros de 12 milímetros de diámetro, donde estos son los soldables, estos son los normales. Nos vuelve a pasar en las barras de 16 milímetros de diámetro, solo que aquí el inicio del endurecimiento ya no está en el 3, baja al 2, pero es muy débil también su módulo de endurecimiento comparado con este, hay una gran diferencia.
Y así nos va pasando en todas las barras. En las de diámetro 20, casi que no cumplimos con el mínimo, pero bueno, son casos especiales. Aquí no recuerdo, estos ensayos fueron en el 2009, imagínense, la verdad que es raro ensayar barras de 20 milímetros por las capacidades de las máquinas, pero la historia se va repitiendo, incluso para las barras de 25 milímetros de diámetro, aunque aquí ya empiezan, para los soldados, empiezan a querer cumplir la condición de que la tensión última sobre la tensión de fluencia, ambas reales, es mayor a 1,25. Bueno, entonces, como les decía, ¿esto qué impacto tuvo? Tuvo el siguiente, o sea, por sí solo este trabajo no tuvo un impacto, sino el impacto lo tuvo el trabajo que vamos a seguir a continuación, que vamos a ver a continuación, pero sí se revisaron nuestra normativa que viene extraída de la CI, la condición de 1,25, se pone en duda si es necesaria o no. Entonces la CI, él lo mantiene, que es la norma americana, como que sí se debe cumplir el 1,25 entre la tensión máxima y la tensión de fluencia real. Por otro lado, en Nueva Zelanda, para la categoría o clase E de acero, ha bajado los requisitos y sí permite que los aceros tengan una relación de 1,15, pero limita a que sea menor a 1,4. Y el resto de las otras normas también, bueno, no, está la de Nueva Zelanda, perdón. Nos van a ver si está el gráfico acá, o en la presentación. Sí, acá. Las normas europeas también tienen su requisito en 1,15. Entonces, bueno, investigando y viendo las consecuencias que puede o no traer bajar este requisito, finalmente se decidió, y en el Impressive SOC 103 parte 2, el requisito actual es este. O sea que el acero debe cumplir con 1,15 de relación entre la tensión real última y la tensión real de fluencia para que sea válido su utilización en zona sísmica. Bueno, eso sería un poquito lo que tenemos sobre este trabajo. ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión? Porque vamos a pasar al segundo. Sí, profe. Yo le Sí. hago dos consultas. La primera, recién, bastante antes, cuando estaba hablando del espaciamiento de estribos para DNS y ADN. El ADNS está como bastante penalizado, un 50%. La pregunta concreta es, ese menor espaciamiento de estribos no da como consecuencia un mayor confinamiento, por lo tanto una mayor sobreresistencia al hormigón, y Sí. eso no influye positivamente en el control del pandeo local de la barra? Sí, por supuesto. Mira, acá hay que tener algo presente. Nosotros supongamos que tenemos una columna que para lo que se usa acá en el medio, podemos decir que promedio va a tener un hormigón de 25 megapascales. ¿Sí? Esa columna de 25 megapascales, nosotros le estamos poniendo, o a ese hormigón, un agregado externo que se llama acero, ¿sí? Para formar el hormigón armado. Pero el acero, digamos, resiste unas 20 veces más en términos de tensiones, y el acero es bueno a tracción, el hormigón es malo a tracción, el hormigón es bueno a compresión, el acero también es bueno si no pandea a compresión, y digamos que son bastante diferentes los dos, y de alguna forma nuestro objetivo como diseñadores, por los que se dediquen a diseñar, es hacer que la cosa funcione, ¿sí? Digamos, como si fuera un psicólogo de pareja o algo por el estilo. ¿Cómo hacemos para integrar los dos materiales? Bien, confinando es una forma, ¿sí? O evitando el pandeo es una forma. Siempre, digamos, que nosotros tengamos hormigón
y las barras longitudinales, cuando nosotros ponemos estribos, lo que estamos haciendo, en cierta forma, es atarlos, ¿sí? Atar, juntar acero y juntar hormigón, ¿sí? Esa es la función del estribo. Juntar el acero con el hormigón. ¿Eso qué nos va a traer? Nos va a traer que, como una mejora, que el hormigón del núcleo se nos va a confinar, ¿sí? Nos va a traer como mejora que las barras no se van a querer escapar, ¿sí? O sea, no se van a querer pandear. Nos va a traer como mejora una mejor resistencia al corte. Nos va a traer como mejora si tenemos empalmes, que esos empalmes no tengamos una falla prematura, estos empalmes, por ese confinamiento y por ese mejoramiento de la zona de empalme. Y digamos que nos va a traer un montón de mejoras que ya son ya más cualitativas en cuanto al comportamiento en conjunto, ¿sí? Entonces sí, tenemos un montón de requisitos en cuanto a los estribos, y si se fijan en el reglamento nuevo, en el 2020, hay muchos más requisitos que en la versión del 2015 para la separación de estribos, el rol que cumplen los estribos, en cuanto a versiones anteriores y quizás a otras reglamentaciones actuales de otros países. ¿Esto es por qué? Porque tenemos que formar esa sociedad y que los dos trabajen en conjunto. Son dos materiales muy diferentes y los dos tienen que trabajar en conjunto, y nosotros tenemos que confiar en su trabajo en conjunto. Y la única forma de hacerlo es diseñando bien la cantidad de estribos, la separación de estribos, el diámetro de los estribos, para que nos aten o nos liguen estos dos materiales y se mantengan formando un conjunto, ¿sí? Ahora, en el ADNS, aparentemente, por este plató tan pronunciado o tan largo y por su baja entrada en endurecimiento, en el endurecimiento de grandes deformaciones, esto acentúa que la barra sea más débil para resistir el pandeo cuando la barra está en compresión. Entonces sí, si nosotros queremos que nuestra columna tenga una buena capacidad para resistir grandes deformaciones en compresión, vamos a necesitar poner los estribos más juntos, ¿sí? Para poder sostener estas barras y que no se nos escapen, ¿sí? Cuando tenemos un elemento en compresión y comienza el pandeo, vamos a volver acá a la presentación. Veamos, fíjense, una barra que tiene, en función de su diámetro, una separación igual a 9 veces el diámetro. Empieza a pandear, pero la barra que tiene 6 veces el diámetro, la de la derecha, también tiene un ligero pandeo. Pero si uno ve el diagrama, no sé si me ven en el cursor, porque por ahí no se ve bien. Sí, sí se ve. Bien. Fíjense que cuando se hace, o sea, acá está el cero, ¿sí? Vamos en tracción, estiramos la barra, empezamos a descargarla, empezamos a comprimir, comienza el pandeo y hay una disminución en la carga, ¿sí? Una disminución que se debe a que ya perdimos la linealidad, entonces tenemos un axial que por esta distancia tenemos un momento, ¿sí? Porque está desfasado el eje de acción con el punto aquí donde está la barra ahora situada. Entonces esto nos produce flexocompresión, y como ya tenemos agotada la resistencia, digamos, está fluyendo en compresión, pues no hay rigidez y la barra se nos va para un costado, ¿sí? Por el contrario, en este otro caso, cuando tenemos 6 dB o menos, si bien hay un principio de inicio de pandeo, pero fíjense, cuando llegamos en tracción a la máxima deformación, bueno, no la máxima, un nivel alto de formación en tracción, y comenzamos a descargar y a cargar en compresión, fíjense que la carga, bueno, ahí disminuye ligeramente, pero se logra mantener, ¿sí? Se logra mantener. Por lo cual, si queremos que la columna se mantenga íntegra en compresión y no perder el aporte del acero, pues
necesitamos tener estribos más juntos. Esto podría parecer no tan grave, pero recuerden que, supongamos, de este lado está el hormigón que está ejerciendo cierta presión, ¿sí? Por aquí tendríamos un estribo, ¿sí? Un estribo en este sentido, un estribo en este sentido. Y la pregunta es, si esta barra se pandea, nosotros perdemos confinamiento. Por ahí, yo soy... A ver, hay una duda respecto al confinamiento, si el confinamiento lo ejercen los estribos o si el confinamiento lo ejercen las barras verticales. Para mí el confinamiento lo ejercen las barras verticales, que serían como la reja, ¿sí? Que se apoyan en los estribos. O sea, la fuerza lo hacen los estribos, pero las que aportan el confinamiento, digamos, sobre el hormigón, para mí son las barras longitudinales. ¿Por qué? Porque cuando uno ensaya una columna con compresión y nos pasa esto, lo de la barra de la izquierda, este hormigón de acá queda sin casi retención, se nos escapa el hormigón y la carga en la columna se nos viene abajo y ya, o sea, apenas pandea una barra, se desata un efecto dominó, se pandean todas las barras, ¿cómo se llama? Se desintegra el hormigón por compresión y nuestra columna pierde en 2 segundos una capacidad de carga del 30% o más si uno sigue, ¿sí? Entonces es muy importante tener una buena separación de estribo que esté acorde al diámetro de la barra y que esté acorde al material de la barra, ¿sí? Para no perder la confianza o la capacidad sobre esa columna, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros no lo hacemos bien? Si no lo hacemos bien, en este caso, ¿qué es lo que no se hizo bien? En esta columna, perdón, este es un extremo de tabique. Primero no se hizo bien, no se generó una zona confinada, porque solamente, digamos, de este tabique estaban las barras horizontales que venían por acá, hacían así y doblaban. Y no había un gancho hacia el núcleo, simplemente doblaba y se anclaba todo sobre el recubrimiento. Entonces no teníamos confinamiento, las barras pandean, el hormigón es libre de escaparse, y bueno, es lo que sucedió. Amén de otros problemas que pueden haber acentuado esto, la cuestión es que cuando se generaron grandes fuerzas de compresión en el extremo del tabique, el tabique no funcionó. Esa, digamos, es la moraleja de la situación. Entonces, la reglamentación nueva que nos pide, o en qué hace hincapié, en que estos extremos, o sea, este extremo, bueno, perdón, vamos a borrar esto. Suponiendo que esto es un tabique largo, ¿sí? En este sentido, que tengamos elementos de borde, ¿sí? Con una cierta geometría, nos va a dar pautas de cuáles son los tamaños mínimos de estos elementos de borde, y que estos elementos de borde estén confinados, ¿sí? Ya sea si es tipo columna de borde, que tengan la cantidad de estribos para confinar, que las barras estén sujetadas, ¿sí? Ya sea por un vértice a 90 grados, o por un estribo suplementario, o por lo que fuere, pero que estén sostenidas para que no pandeen. En este caso también, fíjense que todas las barras están sostenidas, porque lo que les digo, apenas pandea una barra, recae la responsabilidad por la de al lado, y la de al lado, si no está bien sostenida, ya empieza a desatarse un mecanismo tipo dominó, por decirlo de alguna forma, y todo comienza a fallar. Fíjense, bueno, seguramente Carlos ya le ha mostrado todas estas figuras, ¿sí? Ahora, y esto me estaba olvidando, ¿qué consecuencias nos trae también esta diferencia de tensión o de relación entre la tensión última y la tensión de fluencia? O sea, esta relación de aquí. Que cuando de forma analítica uno va a determinar, por ejemplo, para un tabique, esta línea representa, digamos, un tabique, este es su diagrama de momento. Sabemos que en la zona inferior, si el tabique está en voladizo, se va a generar una rótula plástica, ¿sí? Esa rótula plástica nos va a traer deformaciones
globales y locales, pero va a disipar la energía. ¿Y cuánto va a disipar? Y va a disipar mientras más extensión de rótula plástica tengamos, más energía va a disipar y más deformaciones vamos a ser capaces de lograr. Mientras esa rótula plástica es más chica, vamos a tener más problemas para disipar energía y las deformaciones máximas van a resultar menores. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo se calcula esta rótula plástica? Tenemos la longitud de rótula plástica, está aquí, que es un coeficiente K, por la longitud C, que es la longitud al punto de inflexión, vamos a llamar, o a una zona determinada del tabique, más, esta misma longitud, más una penetración de fluencia, que es cuánto la rótula plástica se mete en las fundaciones. Entonces, para calcular, digamos, esta está fácil de calcular, y acá no está presentada, pero este otro coeficiente influye el K, y el K se determina a través de esta relación. Entonces, si tenemos una relación de 1, aquí está hecho el ejemplo, para la tensión última sobre la tensión, o sea, de fluencia, o sea, un comportamiento perfectamente plástico, digamos que nuestra rótula plástica crece 0. No sé si esto está bien. Tenemos, claro, crece 0. Si tenemos una relación de 1,5, tenemos un 10% del tabique en rótula plástica. Si tenemos 1,15, tenemos apenas un 3%. O sea, la diferencia de la extensión de la rótula plástica es bastante notoria en función de la relación entre tensión última y tensión de fluencia. ¿Por qué esto es así? Vamos a dibujarlo acá al costado. Supongamos que este es nuestro tabique, está empotrado. Tenemos un diagrama de momento, vamos a hacerla fácil, triangular, porque le vamos a aplicar una carga acá arriba. Esta carga P, o F, como quieran llamarle, genera un momento aquí abajo, que es igual a P por la altura del tabique. Si yo empiezo a hacer crecer P hasta llegar a mi momento máximo aquí, o mi momento, digamos, de inicio de fluencia, todo lo que venga después va a hacer que se me empiece a generar una rótula plástica, y si esta rótula plástica es perfectamente plástica, o sea, tenemos un comportamiento bilineal, donde acá tenemos la curvatura, y acá tenemos el momento. Por más que yo intente incrementar la carga, el momento máximo abajo no va a crecer, porque una vez que yo llego al momento de fluencia, no puede crecer. O sea, en realidad yo aplico deformaciones, y ante una incapacidad de crecer en términos de resistencia, en términos de momento del tabique, porque ya llegamos al máximo, y esto es perfectamente plástico, no crece el diagrama de momento, no crece la carga, pero sí crecen los desplazamientos. Y esta sección que está aquí tiene un diagrama, o sea, un momento que es inferior, o sea, está por aquí, o sea, no entra en la parte plástica. Entonces nuestra rótula plástica sería 0, ¿sí? 0 más lo que haya de penetración de fluencia por el estiramiento de los aceros. Por el contrario, si este diagrama fuese así, yo puedo, al ir incrementando las deformaciones arriba, esto llegamos a la zona de fluencia, sigo incrementando las deformaciones, la carga puede crecer y el diagrama de momento puede crecer a un valor de por aquí, ¿sí? Al crecer, fíjense que si este es el momento de fluencia, fíjense que ya por lo menos toda esta zona del tabique ya tiene un momento de fluencia. Acá vamos a hacer así, momento de fluencia mayor o igual toda esta zona de acá. O sea que está en zona plástica y toda esta parte es rótula plástica, ¿sí? Entonces logro que las deformaciones se distribuyan en la altura del tabique, que no solamente se me estiren los hierros que en esta sección,
con gran demanda, o sea, si yo quiero lograr un desplazamiento de 1 centímetro, aquí todo es a costa de una sola sección, mientras si yo tuviese un comportamiento con endurecimiento, las deformaciones se van distribuyendo en la altura. ¿Sí? Perdón, si este no es el PowerPoint. Bueno, esto un poquito más de lo mismo que lo acabo de explicar. Bueno, no sé si quedó claro, al final me expandí un montón y me metí un poco en lo que vamos a ver enseguida. No, sí, queda claro, profe, gracias. Bueno, vamos a cerrar esta exposición. Tengo a alguien nuevo, a ver. Admitir. Bueno, entonces, visto este trabajo, lo cerramos, ¿no? Y vamos a ir a este otro PowerPoint. Y vamos a abrir también lo que sería... No, esto no es esto. Ese PowerPoint es medio pesadito, le cuesta un poco. Pero vamos a ver cómo influyen ahora este diferente comportamiento en este caso en dos columnas, en dos columnas en voladillo, y cómo influye, digamos, el acero soldable en la rótula plástica, en la rotulación plástica de estructura de hormigón armado. Entonces, tenemos una introducción parecida, vamos a avanzar un poquito, acá. Y a ver si el PowerPoint, bien. Entonces, nuevamente, para las estructuras de hormigón armado en zona sísmica, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener ductilidad, por un lado, necesitamos que esa fuente de ductilidad se genere en algún lugar, ese lugar donde se generan son las zonas de rótulas plásticas, que es convengamos que aquí en función del tipo de estructura es el diseñador el que plantea cuáles son las zonas de rótulas plásticas, las que proveen esos mecanismos de disipación de energía mediante daños, eso tiene que quedar claro. Y la respuesta a estas zonas plásticas o de rótulas plásticas se encuentra muy ligada, digamos, para un determinado rango de hormigón, de calidad de hormigón, ya sea tengan un H20 o un H40, casi que la diferencia se debe, en la respuesta se debe o está muy ligada al comportamiento del acero. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos hacer lo siguiente. Una columna de hormigón armado, que es la figura aquí de la izquierda, que le vamos a denominar CAS, que es la columna con acero soldable. Hicimos otra columna exactamente igual, que se llama CAN, que es columna con acero normal. ¿Sí? Las dos son, si bien hay leves diferencias, son geométricamente idénticas y tienen idénticas armaduras. A las dos se le va a aplicar una carga idéntica con un protocolo de carga, o sea, de carga en el sentido que estamos empujando o tirando, o sea, aquí tenemos un actuador hidráulico que va a ejercer una fuerza a este nivel, ya sea empujando o tirando la columna, o sea, una carga reversible. De modo que podamos comparar lo más preciso posible cuál es el comportamiento, la diferencia en comportamiento de cada una de estas dos columnas. Esto ya lo vimos, pero bueno, usamos acero de diámetros 10 y de 8 de características soldables. El hormigón lo hicimos en el laboratorio, donde tuvimos que hacer dos pastones. Uno dio cerca de 26 megapascales, el otro dio de promedio, ¿no? 28 megapascales. Vamos a decir que tenemos un hormigón con una resistencia media de 27 megapascales. Aquí se hicieron ensayos, sí, se hicieron los ensayos, se utilizaron de la misma base de datos de acero que acabamos de ver. Es más, estas barras también fueron ensayadas en específico y utilizadas para conformar esta base de datos de aceros.
En cuestión, ¿qué tenemos? Tenemos una de las columnas, tiene lo que serían los aceros que están en celeste y en azul. Aceros que de barras del 8 y del 10, llamados normal, ¿sí? Que no tienen plafón de fluencia y tienen una relación entre su tensión última y tensión de fluencia de 1,4. Y la otra columna, la que tiene aceros soldables, tiene aceros del 8 y del 10, soldables que tienen un gran plató de fluencia y un endurecimiento que con suerte llega a 1,2. ¿Sí? Noten el gran plató o plafón de fluencia con gran deformación, mientras que el otro no. La diferencia de endurecimiento post-fluencia, también bien notable la diferencia. Entonces, ¿qué pasa si uno, antes de hacer el ensayo, hace un análisis analítico de momento de curvatura? Estos análisis que van a arrojar que el acero soldable, en términos de momento de curvatura, más o menos, digamos, el diagrama de momento de curvatura se parece al diagrama en forma, al diagrama del hierro, tensión, deformación, del acero. Tenemos una zona casi lineal, esto es este piquito que se hace aquí abajo, es cuando se fisura por tracción el hormigón. Luego sigue, llegamos a un momento de fluencia, y en el caso del acero soldable se estanca en el momento de fluencia y después, ya para curvaturas grandes, comienza a endurecer levemente. Mientras que para el acero normal vamos a tener también un inicio o una entrada en fluencia, más o menos al mismo nivel, pero el momento va creciendo, la capacidad o su momento nominal va creciendo en función de las mayores curvaturas. Si lo llevamos a una predicción en términos de carga y desplazamiento, pues también se replica, e incluso en los ensayos, en el acero soldable, la resistencia o la carga que está soportando para grandes deformaciones comienza a disminuir para el soldable, mientras que para el acero normal se mantiene. ¿Sí? ¿Esto por qué es así? Bueno, recién se los expliqué un poquito, ahora lo vamos a ver más gráficamente. Tenemos, vamos a hacer la captura, esto a mí me gusta porque puedo rayar. Cuando estamos con una deformación, un desplazamiento menor al desplazamiento de fluencia, nosotros avanzamos con el ensayo, vamos haciendo cargas cíclicas de empujar y tirar la columna empujar la columna hacia adelante y tirar hacia atrás. Vamos haciendo estas cargas y se nos empiezan a generar unas ciertas fisuras muy pequeñas, aquí, aquí y aquí en la base, debido a que alcanzamos el momento de fisuración y todo lo que está abajo, digamos, tenemos hormigón fisurado, y todo lo que está acá arriba tenemos hormigón sin fisurar. Hasta allí, en el comportamiento de ambos aceros, vamos a decir que es igual. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos al acero ADNS y estamos en esta zona, ¿sí? ADNS, y estamos en esta zona donde las cargas no crecen con la deformación, ¿qué es lo que pasa? Las fisuras, estas de aquí arriba, permanecen casi constantes, muy parecidas a estas de aquí, porque la carga no creció. O sea, la carga, fíjense, que la carga que estoy aplicando igual a la carga de fluencia, igual a la carga nominal, ¿sí? Está todo igual. Entonces, no hay mayores solicitaciones, las fisuras que se produjeron por fisuración quedan casi iguales, y comienza a haber una demanda de deformaciones en una sola sección, aquí abajo. Por otro lado, si vamos al acero ADN,
La carga sí puede aumentar, porque una vez que fluyó, esto tiene una determinada pendiente, ascendente, sí puede aumentar. Entonces tenemos una carga que es mayor a la de fluencia. Bueno, no sé por qué puse mayor a la nominal. Entonces, las fisuras que teníamos por fisuración inicial, o sea, estas iniciales de acá arriba, se empiezan a multiplicar, o sea, o empieza a haber mayor fisuración en la zona de arriba. Y en la zona de abajo, donde el momento que tenemos es mayor al de fluencia, comienzan a haber múltiples fisuras y el acero, que está por aquí cosiendo esas fisuras, aquí, 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 se está estirando y está toda esta altura fluyendo el acero, mientras que aquí tenemos solamente el acero fluyendo acá. Para lograr un mismo desplazamiento horizontal, estamos demandando que aproximadamente unos 10 o 15 centímetros de acero se estire para generar la rotación y tener 1 centímetro de formación arriba, por decir algo. Mientras que en este otro caso, cuando demandamos 1 centímetro, estamos estirando a, por decir algo, el doble, 30 centímetros. Entonces las deformaciones específicas en el acero son bastante diferentes. Aquí podemos tener una deformación específica, o sea, del 1%, y acá quizás tenemos de 0,5% en el acero. Eso podría preocuparnos o no, porque decimos, bueno, si tenemos 12%, todavía falta un montón. El tema es cuando vamos para el otro lado. Cuando vamos para el otro lado, esta fisura, que es grande, hay que cerrarla. Y si nosotros teníamos deformación, estribos cada 6 dB, acá el estribo, si lo medimos, nos queda cada 7 dB. El acero es más blando o tiene menos capacidad de resistir el pandeo, entonces el estribo nos quedó más lejos, la barra está ahí solita, está estirada, y hay que cerrar esa fisura comprimiéndola, haciéndola fluir, porque ya se estiró, hay que hacerla fluir en compresión, y es más vulnerable al pandeo. Aquí, si esta fisura, por ejemplo, tenía 1 centímetro, acá tenemos fisuras de 0,3 centímetros, o sea, de 3 milímetros, porque tenemos 3 fisuras. Entonces es más fácil cerrar esa fisura y los estribos no quedaron tan lejos. Entonces, tenemos las dos columnas. Bueno, esto es bastante básico, pero tenemos un sistema de fijación para la carga donde se va a aplicar. Esto nos permite aplicar cargas reversibles y un sistema de fijación. Y fíjense que el sistema de medición tenemos por aquí la celda de carga, con lo cual vamos a registrar nuestro eje vertical de cargas. Y nos faltan eje horizontal de desplazamiento, que va a ser registrado con este dispositivo. Entonces ahí tenemos los desplazamientos. Estos son variables que yo le llamo globales. En cuanto a las locales, si ustedes se fijan aquí, tenemos una primera sección y una segunda sección y una tercera sección o línea. Entonces, entre la base y bueno, y aquí hay un sensor de desplazamiento. Entre la base y esta sección, que está a 20, si no recuerdo mal, ya más adelante está, creo que está a 20 centímetros, vamos a medir cuánto se separa o se acercan estos puntos. Y lo mismo vamos a hacer aquí y aquí. Vamos a ver cuánto se separa en esta cara este punto respecto a este punto, y en esta cara cuánto se separa este punto respecto a este punto. Y aquí lo mismo, cuánto se separa este punto respecto a este punto, o cuánto se junta. Con esos datos, si yo sé que aquí se estiró tantos milímetros y aquí se comprimió tantos milímetros, yo trazo una recta y puedo tener mi diagrama de rotaciones. Saber que aquí hay compresión y hay todas estas zonas de tracción. Puedo estimar cuánto se estiró el acero, cuánto se comprimió el hormigón. Y este diagrama de rotaciones lo puedo pasar a un diagrama de curvaturas y sacando la distancia desde la carga medida hasta, digamos, el centro de esta sección,
puedo sacar cuál es el momento, entonces puedo reconstituir un diagrama de momentos versus curvaturas experimental, ¿sí? Y ver qué es lo que pasa y compararlo con qué es lo que pasa con el diagrama de cargas de formación. Entonces, bueno, un poquito lo que les expliqué. La sección de la columna idealmente fue diseñada con 4 hierros del 10 en las esquinas y 4 hierros del 8 en las partes medias de cada cara. A su vez tiene un estribo, que en esa época se usaban los del 4,2. Ya no existe más hierro del 4,2. Entonces tiene estribos del 4,2 cada 5. ¿Sí? Y cada 10 en las zonas, cada 5 en la zona inferior de la columna y cada 10 en la zona más alta de la columna. ¿Cómo quedaron las columnas? Bueno, quedaron un poco deformes, siempre no quedan tal cual por un tema de encofrado. Nos quedó un poquito más grande la de ADN soldable respecto a la de ADN 420, pero son diferencias menores. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados, fíjense que ahí va. Fíjense que tenemos los resultados en azul, son los resultados de la columna soldable, y en rojo los resultados de las columnas con acero normal. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Empezamos a cargar en un sentido y en el otro la columna. Primero hicimos ciclos en la zona elástica lineal, o prácticamente elástica lineal, donde surgieron algunas pequeñas diferencias en términos de rigidez, pero nada que nos interese ahora destacar. Y una vez entrado en el rango plástico, vemos que la columna con acero normal, si bien pudo mantener su resistencia, también la aumentó ligeramente, mientras que la columna con acero soldable al principio mantuvo su resistencia y luego fue decreciendo. Ahora ustedes se preguntan por qué hay tantos puntos, porque cada ciclo de carga se repite 3 veces. En el primer ciclo, o sea, supongamos cuando venimos acá, a 48 milímetros, o sea, casi 5 centímetros de formación, para una columna que apenas tiene 80 centímetros de alto. La primera vez que llego a ese ciclo, el hormigón está impecable, se crean las fisuras y todo funciona mejor. Luego me voy acá, a los menos 48, también el primer ciclo llega más o menos bien, todo impecable, se quedan fisuras nuevas. Cuando voy en el segundo ciclo, tenemos una disminución, no podemos llegar al mismo valor en términos de carga. ¿Qué sucede? Las fisuras ya están creadas, el acero se estiró cuando vine acá, ahora lo tengo que cerrar, comprimirlo, hacer lo que se acomode, algo se pandea, algo se rompe, el recubrimiento un poco se sale de la columna, empiezan a haber varias cosas que hacen que se degrade la resistencia. Y ya la tercera vez, también llego más o menos al mismo punto, y la tercera vez que llego al ciclo, cualquiera de los dos sentidos, internacionalmente en los ensayos se considera que ese es el valor más confiable de resistencia. O sea, no tengo ni la columna nueva, ni la columna un poco usada, sino la tengo usada en ese nivel de resistencia por tercera vez. Y se supone que si yo lo hago por una cuarta vez, ya no cambia tanto, o sea, no baja tanto el punto. Entonces, fíjense cómo en los últimos ciclos, de 64 milímetros, teniendo más o menos una entrada de influencia, si nosotros hacemos aquí una línea, podemos decir que la fluencia está para algo así como, podemos decir, no me acuerdo si eran 16 o 60, para 8 milímetros aproximadamente, podemos decir que tenemos el inicio de fluencia. Entonces para 64 estaríamos en ductilidad 8,
¿sí? O sea, 8 veces lo que es la ductilidad de fluencia. Y tenemos una degradación muy importante en lo que sería la capacidad última. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que para allá una ductilidad de 4, ¿sí? En lo que es el acero soldable comenzó el pandeo, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida. Y ese pandeo hace que todo se empiece a deteriorar de forma más rápida y se produzca lo que nosotros llamamos deslizamiento o sliding, es como que se resbala la columna, debido a que hay una degradación muy fuerte y les cuesta transmitir los esfuerzos de coro. Y lo mismo sucede en el otro sentido. Para una ductilidad de 4, en el acero soldable comenzó el pandeo efectivamente. Incluso, ya vamos a ver enseguida, que algunas de las barras se empezaron ya a querer fracturar. A ver. Entonces, espero que esto se vea bien. Vamos al inicio de este video, donde tenemos a la izquierda el acero normal, acero soldable, y a la derecha acero normal. Entonces vamos a ir viendo cómo avanza el ensayo, y mediante una recopilación de fotos hechas video, vamos a ver cómo empieza a deteriorarse cada columna. Fíjense que hasta aquí no hay nada, apenas estamos empezando a incursionar en el rango plástico. En la columna de la derecha ya se empieza a desprender un poco el hormigón, pero fíjense que hay fisuras. En los primeros 20 centímetros ya hay alguna fisura, mientras que en la columna de la izquierda las fisuras se sitúan todas en la base, ¿sí? Y apenas hay alguna fisura más tímida a continuación de la base. Fíjense que ya hay un aviso de que ese hierro quiere pandear, pero no pandeó, porque expulsó al hormigón. Y fíjense aquí, se empieza a deteriorar en la columna de la izquierda muy rápidamente la base, empieza a resbalar la columna. Fíjense cómo este hierro de la derecha está vertical, después está a 45 grados. En la columna de la derecha tenemos... ahí terminó, a ver, voy a retrasar un poquito. Sí, coger la pausa. Ahí está. Fíjense en esta columna de la derecha cómo empezó a pandear el acero, y en esta de la izquierda también ha empezado a pandear, y tenemos una concentración muy grande de rotura en apenas unos 3 o 4 centímetros, mientras que en la columna de la derecha casi que tenemos los primeros 20 centímetros con mayor daño. En términos de momento curvatura, que es lo que le conté al principio, analizando la sección que denominamos 1, ¿qué tenemos? Para la columna soldable, un diagrama de aumento de curvatura. Esto es medido de ensayo, ¿sí? Como les comenté al principio, a través de estos sensores, están aquí y aquí, y la carga, yo puedo reconstituir el diagrama de aumento de curvatura. Tenemos que en la sección 1, el diagrama de curvatura se comportó más o menos parecido al diagrama global de carga de formación, donde una vez entrado en el rango plástico aguantó la carga y comenzó a decrecer, ¿sí? En el otro sentido también, aguantó, creció un poquito y luego empezó a decrecer. Para el acero normal, entrado en el rango plástico, la carga empezó a aumentar y luego a decrecer o a mantenerse. Y lo mismo en el otro sentido, comenzó a aumentar y se mantuvo. Veamos qué pasa en la sección 2. Bueno, se me queda, ahí está. En la sección 2 tenemos que para la columna con el acero normal, soldable, perdón, acero soldable, esta sección 2 ni se enteró, o sea, no entró en el rango plástico, todo lineal, ¿sí? Todo lineal. Para el caso de la columna con acero normal, tuvo una gran parte del tiempo en lineal, pero en los últimos ciclos, ya cuando llegamos a utilidad global de 4, de 6 y de 8, ya
la rótula plástica abarcaba, aunque sea una zona, no digo completo, pero una zona de esta zona 2. Con lo cual ratifica un poquito la teoría inicial de que el acero soldable, al no endurecer, no distribuye o no hace que la zona de rotulación plástica se aumente en altura. Por el contrario, el acero normal sí lo logra. Y logra hacer que la zona de rótula plástica se vaya extendiendo o repartiendo en la altura. Para verlo más en detalle, vamos a pasar este video. Ahí va. Que es el mismo de recién, pero enfocado en la zona plástica. En principio no pasa nada. Fíjense bien en la zona inferior de la columna de la izquierda, cómo se concentra la deformación allí. A ver. Ahí lo he frenado porque les quiero marcar esto. Fíjense. Aquí tenemos fisura, aquí tenemos fisura, fisura, aquí tenemos una gran fisura. Y en la de la izquierda tenemos, ven que el color no ayuda, pero tenemos aquí fisura, justo en la interfaz. Y en la altura, casi, tenemos una fisura por aquí y nada más. Continuamos con el video. Estamos en utilidad 4 y ahora vamos a utilidad 5, donde empiezan los mayores problemas. Vamos a frenar aquí. Fíjense que la columna de la derecha presenta mayor cantidad de daño porque su rótula plástica es más extensa. A pesar de eso, logra mantener la resistencia y aumentarla. Por el contrario, la columna de la izquierda, con acero soldable, concentra todo el daño en una sola sección y no logra mantener tan efectivamente la carga, por el contrario empieza a disminuir su carga, su capacidad de carga. A su vez la columna de la izquierda se resbala, vamos a decirlo así, o se desplaza. Y el daño de la columna de la izquierda, si bien está concentrado en una sección, es mucho mayor, porque todo ese hormigón que quedó allá abajo está totalmente molido. ¿Cómo comparamos la performance? Bueno, si nosotros en los ciclos, ¿sí?, sobre todo en los ciclos 3, en este caso sí, sobre todo los ciclos. O sea, cuando fuimos a utilidad 6, por ejemplo, tenemos el ciclo, a ver, vamos a buscar el lapicito. El ciclo aislado, digamos, de que empezó por acá, de empujar hacia un lado, llegamos a utilidad 6, bajamos, fuimos hasta el otro lado, a utilidad 6 y cerramos. Todo ese ciclo, uno puede calcular el área que hay encerrada, ¿sí? Esa área encerrada es la energía que se disipó en ese ciclo. Entonces, si eso lo hacemos para todos los ciclos, en este caso es, por ejemplo, de utilidad 6, el ciclo 3 del acero normal. En este otro caso, el ciclo 6, la utilidad 6 del tercer ciclo del acero soldable. Si lo hacemos para todos los ciclos, vamos a ver que en un inicio y hasta de utilidad 3, las cosas venían más o menos parejas. Acá no recuerdo qué pasó, que no se pudo calcular. Pero la cosa venía más o menos pareja, y entrado al ciclo 4, comienza a haber una diferencia en cuanto a la energía disipada, y a partir de allí, lo que es azul, que es la que tiene acero soldable, las energías disipadas comienzan a disminuir, mientras que
relativo, digamos, al acero normal o no soldable, y se acentúa más para el ciclo 8, de utilidad 8, perdón, donde hay una gran diferencia, casi, si aquí tenemos, digamos, 300 de disipación de energía, tenemos un 50% más de disipación de energía para el acero no soldable, lo cual es bastante relevante, bastante importante para este nivel de deformaciones, niveles de deformaciones bastante importantes. Entonces, ¿cómo afecta esto a la longitud de rótula plástica? Bueno, si nosotros pasamos nuestro diagrama de momento curvatura en función de nuestro diagrama, a ver, vamos a hacer el efecto. Nuestros diagramas momentos curvaturas obtenidos de ensayo y linealizados, ¿sí?, o simplificados, los correlacionamos con el momento de la columna para un nivel de carga ya en estado plástico, considerando que la columna está aquí, o sea que está en la columna, y para un sentido tenemos este diagrama de momento y para otro sentido tenemos este diagrama de momento. Nosotros podemos representar qué curvatura había si yo para este punto busco 2500, o sea, aquí 2500, tengo una determinada curvatura que es la que voy a poner aquí, ¿sí? Entonces tengo este diagrama de curvaturas y mi momento de fluencia es aquí y aquí. O sea que lo que está para aquí arriba está todavía en el rango lineal elástico. Y lo que está aquí abajo ya incursionó en el rango plástico, y estas son las curvaturas, estas de aquí que tenemos en la zona de rótula plástica. Entonces, para el acero normal, de este estudio analítico, nos da que tendríamos una rótula plástica o una zona que entró en rótula plástica de 24 centímetros. Mientras que para el acero soldable tendríamos una rótula plástica de apenas 15 centímetros. Son diferencias también bastante importantes. ¿Qué consecuencias tiene? Que para el acero soldable tenemos apenas unos 7, 8 centímetros donde se concentró toda la deformación. Fíjense que esta zona de aquí, si bien hay alguna fisurita, pero está prácticamente intacta. Toda la deformación fue a causa de estirar este tramo de hierro, más un poco más que se mete, o sea, por la penetración de fluencia, y un poco más que se mete en la base. Y ahí surgió toda la deformación que nosotros le demandamos. Incluso, en uno de los ciclos, se fracturó este hierro. Fíjense que hay un pedacito, aquí hay otro pedacito. Se fracturó ese hierro y se fracturó de una forma media extraña, o sea, se fracturó, estaba pandeado, y aplicándole un esfuerzo de compresión, o sea, ese hierrito estaba medio así, y cuando arrancamos el ciclo para el otro lado, que esto se empieza a descomprimir y el acero se pone recto, ¡tup!, se cortó. O sea, ni siquiera tenía, digamos, en los números algo de tracción. Se estaba descomprimiendo y se cortó. ¿Esto es por qué? Se llama, digamos, fatiga de bajo ciclaje, y la fatiga está muy relacionada a este movimiento, a la barra recta y a la barra pandeada. Esto hace una inversión de signos debido, digamos que cuando la barra está pandeada, hay fuertes momentos flectores que están generados debido al pandeo. Eso hace que las deformaciones sean aún mayor en tracción y compresión a una cara y a la otra. Tenemos deformaciones específicas muy grandes, y al cabo de 4 o 10 ciclos la barra se suele cortar, ¿sí? La rotura es prácticamente, es una rotura frágil, un pequeño ángulo, pero recta, ¿sí?, tipo frágil. Se corta, no hay estricción, no hay nada. Y no existe el fenómeno de estricción en esta
fractura tipo de fatiga de bajo ciclaje, sino que la barra se corte. Bueno, ¿cómo quedó la otra columna? De acero normal. Y aquí se nota la diferencia, donde tenemos unos francos, 20 centímetros, digamos unos 15, 16, bien fuerte, un poquito más en los costados, bien fuerte, una participación, vamos a decir, de 20 centímetros de las barras, más lo que penetró aquí influencia, más lo que penetró por aquí bajo influencia, que aportan toda la deformación que nosotros le estamos exigiendo. Entonces, hay menos deformaciones concentradas comparado con la anterior y una respuesta más mantenida o más confiable en ciclos de grandes deformaciones. Ahora, si nosotros lo analizamos, y me vino bien la clase de Carlos de recién, en términos de drift, digamos que esta columna pertenece a un edificio y la deformación que yo puedo tener entre piso y piso no es mayor o está por debajo del 2,5%, ¿sí? O sea, si aquí yo tengo una altura de 1,65 por 2, porque esto está en escala 1,2, yo tendría un drift o una deformación de 2 centímetros, o sea, el ciclo, vamos a llamarle el de utilidad 3, que es donde empezaron las diferencias, si ustedes se acuerdan, en términos de disipación de energía, más o menos 24 centímetros. Resulta que toda la incursión plástica que tenemos en la columna, nosotros solo utilizamos hasta aquí. Y hasta aquí, perdón, y hasta aquí. No lo vamos a utilizar hasta aquí. Hasta este punto, las dos columnas se comportaron de forma bien y aceptable, ¿sí? Los problemas se comenzaron a suceder, vamos a decir, a partir de acá, donde la resistencia comenzó a caer, Y en este caso no hubieron mayores problemas, pues se pudo aguantar. Incluso acá se fue a un ciclo de utilidad 10, y ahí sí se nos cortaron los hierros. Bueno, porque ahí se terminó el ensayo de esta columna. Entonces, ¿qué significa? Que más allá de que tenemos un comportamiento diferente de las columnas, gracias a la diferencia del acero, en términos prácticos resulta todavía aceptable si uno controla las deformaciones, porque no voy a necesitar tanta incursión en rango plástico si yo hago un buen diseño y limito las deformaciones. Pero sí voy a necesitar protegerme contra el tandeo, sí voy a tener que tener esto en cuenta, y sí voy a tener que saber que existe esta diferencia en términos de extensión de rótula plástica. Ahora, para terminar, y ya nos hacemos un recreo, vamos a ver este ensayo donde quiero que noten bien, o sea, el mismo ensayo con otro dispositivo que se ve un poco más feo, pero igual sirve, donde van a ver cómo se desliza la columna. Y eso es lo que yo quiero que vean. Fíjense, estas son las partes tempranas, apenas hay dos fisuras, la de la base y una zona un poquito más alta. Este ensayo, para que ustedes se den una idea, duró como, tuvimos todo el día. Se empezó a hacer de noche, de hecho, o ya en la tarde. Fíjense cómo la columna, además de rotar, se desliza, ¿sí? Fíjense cómo se desliza. Ese deslizamiento del orden de 3 centímetros. El máximo, digamos, la parte máxima. Bueno, ahí muy bien. Y esta es la otra que se ve un poco encandilada, esta parte, que me adelantar. Ahí está. En el otro me faltó luz y acá me sobró luz.
pero más adelante se arregla ya cuando se empieza a hacer más tarde. Fíjense, yo llevo toda la mañana, en un momento, ahí, no. Esa parte nos pusimos a almorzar, terminamos de almorzar y continuamos. Fíjense que la fisura ya no está tan concentrada en la zona inferior, está más distribuida, van a ver cómo el daño también se reparte. Y presten la atención al hierro a la izquierda, como quiere empezar a pandear, pero así todo logra resistir. Bueno, y esta se me acabó la memoria y no pude grabar la última parte. Bueno, con eso más o menos ya tenemos redondeado gran parte de la clase. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que queramos ver? ¿Algo que quieran ver? Así se me durmieron todos. Por mi parte no, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Bueno, ya casi que son las 11 y 10, ustedes tienen clase hasta las 11 y media, ¿no es cierto? A las 11 según el horario, pero no sé. ¿Hasta las 11? Bueno, 11 y media me dijo el ingeniero. Bueno, entonces ya me pasé el horario. Les voy a deber entonces la presentación de hormigón confinado. Igual les voy a dejar el paper, por si alguno lo quiere ver. Estos papers ya voy a ver de qué manera los subimos a la página de aula abierta, para que ustedes los puedan descargar, verlos, tenerlos a mano. Y si en algún momento el ingeniero Yopi tiene algún otro turno, necesita que le salve la clase, me queda el de confinamiento, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces damos por terminado. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, perfecto. Nos vemos, un gusto haberle dado la clase. Espero